Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Y esa es la idea, a partir de este momento, prepararnos juntos para la fiesta litúrgica de este segundo domingo de Navidad. Sean todos ustedes muy bienvenidos desde Radio Fe Latina, en este espacio A la Luz de la Palabra, que nos convoca una vez más para charlar, para compartir, para reflexionar acerca de la liturgia dominical, este domingo que tendrá una mirada particular, un gusto muy particular, porque será el primer domingo de este naciente y aún enigmático y aún desconocido año 2021. Estaremos comenzando un nuevo año con todo lo que esto implica. Hay muchas miradas que dicen que bueno, que al fin y al cabo es un continuar, no hay ninguna diferencia con el día de ayer, de antes de ayer, con la semana pasada, no hay ninguna diferencia con la semana próxima. Para otros muchos es un signo de aliento, una incógnita, un enigma a resolver. Será un motivo de alivio y será un motivo de esperanza, de alguna u otra manera, dejar atrás y haber dejado atrás ese tan brutalmente complicado, complejo, inesperado año 2020, el año en el cual vivimos en peligro, en el cual vivimos en las tinieblas, en el cual vivimos envuelto en interrogantes sin resolver, en incertidumbres, en miedos. Eso es tan real como que estamos vivos, tenemos vida, hemos seguido adelante, seguiremos adelante, sobrevivimos, conservamos el preciado don de la vida, y eso es un motivo harto elocuente para mirar este año 2021 con nuevos ojos, para mirarlo con nuevos objetivos, para mirarlo con nuevos horizontes. Hay un sentido por el cual todavía estamos aquí. Hay un sentido por el cual gozamos de esto que es vida, que muchas veces está menospreciado, está devaluado, está puesto bajo una línea de dudas que tantas veces nos dan miedo y nos carcome. Pero estamos vivos, hemos terminado un complejo y difícil año 2021 y el Señor nos quiere de pie en este 2021, que nace, y hemos terminado un complejo año 2020. El Señor nos pide que nos quedemos acá, estamos acá. Será tarea de todos y cada uno de nosotros descubrir y redescubrir qué es lo que el Creador, que es el Señor y dador de vida, quiere de todos y cada uno de nosotros para este año 2021 que están haciendo. Este año nuevo que tiene sus almanaques en blanco, tiene sus hojas en blanco. Es tarea, es misión de todos y cada uno de nosotros de llenarlo con la letra de la palabra, con la palabra de Dios, con los renglones de Dios, que Él formen parte de nuestra vida
en este nuevo año. Muchas veces se hace difícil desear felicidades en un marco de tanto dolor. Por ahí humanamente esa felicidad está lejos de nosotros, pero si nos acercamos a la luz de la palabra, seguramente encontraremos las respuestas y encontraremos la felicidad que siendo de este mundo, estando en este mundo no nos da. Que el Señor nos bendiga a lo largo de este año 2021 y que podamos tener un año lleno de Dios. Es el deseo compartido, ferviente, franco, honesto, de quienes con mucho entusiasmo semanalmente llevamos adelante este espacio a la luz de la palabra. El señor Miguel Carreras, Silvia Patricia en la operación técnica y quien les habla, Fabián Gómez. Vamos a compartir entonces este primer espacio de este año naciente desde Radio Fe Latina a la luz de la palabra y vamos a introducirnos en la propuesta que la liturgia nos ofrecerá para este domingo 3 de enero de este año nuevo, de este año 2021, segundo domingo después de Navidad, donde compartiremos el texto que pertenece al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Apareció un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único, que es Dios y está en el seno del Padre. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios. Pertenece al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18. Es el texto que la liturgia nos propone para este domingo 3 de enero del año 2021, segundo domingo después de Navidad. Sobre este texto va a ser las generosas y abundantes consideraciones semanales Miguel Carreras. Miguel, créeme que es un gusto iniciar este año naciente, iniciar este 21
compartiendo contigo, con Silvia Patricia, a la luz de la palabra. El mejor año posible, feliz año y bienvenido, señor Miguel Carreras. Gracias, Fabián. Igualmente es un gusto para nosotros y deseamos que sea el mismo gusto para vos, y evidentemente lo es, y para toda la audiencia que debe estar pendiente de esta lectura de la palabra, de esta consideración que vamos a hacer, porque vamos a hablar, a considerar algo que, pues fíjate, vos decís, sí, claro, en el tiempo todo cambia. Y manifiestamente un año generalmente es diferente a otro año. Por ejemplo, esperamos que el 2021 sea diferente y esa diferencia establezca un cambio positivo, favorable. Tuvimos un año complicado, este que se va ha sido complicado. No sabemos cómo será el próximo, pero de todas maneras seguramente va a haber cambios. Esperemos que sean favorables, positivos. Pero lo que no cambia, y nunca cambia, uno diría a Dios gracias, claro. Lo que no cambia es la palabra de Dios. Lo que no cambia es el autor de la vida. La vida es la misma ayer, hoy y siempre. Porque el que es hoy es el mismo de ayer y de siempre. Es el que era, el que está, el que ha de venir. Y fíjate vos la manera curiosa. Claro, acá la traducción o las versiones pueden de alguna manera, en fin, cambiar, ¿no es cierto? Acá leíste vos una traducción. ¿De cuál es la versión que estuviste leyendo, Fabián? A ver, del libro del pueblo de Dios, la Biblia. Exactamente, una de las últimas versiones de la Sagrada Biblia, el pueblo de Dios. A mí me gusta mucho una traducción quizá un poquito más antigua, porque sé el criterio y el contenido del concepto siempre es el mismo, afortunadamente, pero me sabe mejor, digamos. Claro, esto es personal también, ¿no? Aquella traducción que decía, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo, la palabra. La connotación verbo le da una característica muy peculiar al término la palabra. La palabra es de Dios. La palabra de Dios es creadora. Es en el principio. Está en el principio. Está hoy. En el principio era el verbo. El verbo era Dios. Parece ser la conclusión, ¿no? El verbo estaba con Dios. El verbo era Dios. Vos fíjate esta versión. Al principio existía la palabra. Es como que le resta un poquito de causalidad si uno analiza muy críticamente el contenido de la frase. No, en el principio era la palabra. La palabra es creadora, la palabra es creación, la palabra es de Dios, la palabra es Dios. Y Dios es la causa de ese principio y principio al mismo tiempo. Es causa de la vida y vida en todo y en todos. En Él está nuestra vida. En Él estaba la vida. Y la vida es la luz que viene a iluminar a todo hombre que está en este mundo. Es la luz que rasga las tinieblas. Es la vida, aquello que viene a aniquilar la muerte. La muerte que está instalada en la fundación del mundo. Y esta palabra es antes de la fundación del mundo. Y Dios es antes de la fundación del mundo. Dios es anterior e interior. Dios es principio. Dios es vida. Dios es la vida. No hay otra fuente de vida. No hay dos principios. ¿Te acuerdas cómo decían los maniqueos, no? Dos principios. Uno del bien, otro del mal, uno de la vida, otro de la muerte. No, hay un solo principio. El único principio es el principio de la vida. Lo demás es ausencia de principio. La muerte no es un principio, es ausencia del principio de la vida. El único principio es la vida. En el principio era el verbo, era. Claro, uno diría, lo estamos diciendo en tiempo pasado, también podríamos decir en el principio es el verbo. El verbo está con Dios, está en Dios, el verbo es Dios. Y todo fue hecho por Él. Y nada de lo que existe, ya en el término existir le estamos dando una connotación casi temporal, ¿no es cierto?, al verbo ser.
El verbo ser siempre es el verbo primogénito. Todo fue hecho por el principio, todo fue hecho por el verbo, por la palabra de Dios. Y nada de lo que existe fue hecho sin la palabra de Dios. Al principio existía la palabra. ¿A qué principio hace referencia este Evangelio de Juan, Miguel? Claro, estamos hablando de un principio que no tiene mucho que ver con el tiempo en el sentido de de la proposición temporal que le podemos hacer al término principio. Es anterior e interior, dijimos. Anterior, ¿no es cierto?, al tiempo, e interior al mismo. Y después lo vemos por qué decimos esto. Es alusivo y elusivo al mismo tiempo, porque ese principio viene al tiempo. Aquel creador viene a lo creado. El que decimos que viene a traer la vida, que es vida y fuente de vida, viene a la muerte y causa de muerte. Viene de los cielos a la tierra, viene del ser al no ser. En esta condición nos encuentra. ¿Y por qué viene? Porque viene a recuperar lo que hace, lo que no se pierde nunca en él, porque lo hace para siempre, porque lo que hace tiene un principio, y ese principio es precisamente el ser. Y el que viene a nosotros es el ser, es la vida y la causa de la vida. Cuando hablamos del verbo de Dios hecho carne, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, estamos hablando que ese verbo, ese principio, que es anterior al hombre, viene en el tiempo detrás del hombre, como Jesús vino detrás de Juan el Bautista. Todo enviado por Dios y todo es obra de Dios, desde ya. Viene detrás en el tiempo, pero es anterior en el principio. El principio es anterior e interior al tiempo. Y se hace interior porque viene al tiempo, aquello que es anterior al tiempo, a la fundación del tiempo y del mundo. Este es un misterio, es el misterio de la vida, es un misterio que es revelado por Dios y que es revelado por Dios en el tiempo. Este misterioso que se nos escapa, porque aquí sí que no hay especulación humana posible, Acá no vale la lógica. Acá la podemos aplicar, sí, como un ayudante casi, digamos, secundario, pero acá vamos más allá de la lógica. Acá vamos allá de todo conocimiento, y fíjate que muchas veces hemos utilizado una expresión que me parece se corresponde. Decimos que estamos nosotros, en el tiempo, en el mundo, como un pájaro encerrado en una jaula. La jaula sería el mundo, la jaula del espacio y del tiempo. Estamos limitados. Pero hemos sido hechos para volar, Fabián. Y entonces nuestro espacio es infinito, es la plenitud, la totalidad como es la vida. Porque esa es la vida que recibimos desde el principio, por ese principio que para eso viene a este tiempo y para eso viene a nosotros. Para darnos aquello que nosotros no podemos obtener, como no puede obtener el vuelo un pájaro encerrado en una jaula. Pero el que viene tiene la llave de la jaula. La abre, nos quita de ahí, de ese encierro. Entonces nos saca a conocer cosas que de otra manera para nosotros permanecen oscuras, en tinieblas. Tiene que venir la luz, tiene que venir aquel que puede hacerlo. Y es el único que lo puede hacer, porque es el que lo hace. Ese es el creador, es la causa, es el principio, es la vida que viene a nosotros. Bien, vos sabés que en este tiempo estaba viendo, Miguel, estaba reparando que compartimos este texto que estamos compartiendo para este primer domingo del naciente año 2021, compartimos este texto en Navidad. También habíamos compartido este texto de Juan en algún pasaje del reciente periodo de Adviento, ¿sí? ¿Cuál es la razón por ver este texto de Juan 3 veces en tan corto periodo de tiempo? Porque debe haber una razón. Debemos incorporar en la profundidad, en la hondura, lo que Juan nos está narrando. Yo creo que sí, Fabián, Vos fíjate, vos mencionás, lo hemos compartido en Adviento, en Navidad, lo estamos compartiendo. Lo vamos a compartir. Es un dato
dato llamativo para un texto del Evangelio que se reitere, se repite en tan corto periodo, ¿sí? 3 veces en menos de un mes. Entonces, digo, esto debe implicar algo como para prestarle atención, este texto de Juan. Sí, vos sabés que se dice habitualmente, Dios tiene razones que la razón no comprende. Uno diría, bueno, la palabra es de Dios, Dios tendrá sus razones. El magisterio de la Iglesia, una de las funciones de la Iglesia es la función magisterial, ¿no es cierto? Enseñarnos todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Bueno, y nos está enseñando. ¿Por qué 3? 3 es el énfasis del Espíritu Santo. ¿Es necesario 3 veces? Recordamos que el Señor resucitó al tercer día, el número 3, el Dios uno y trino. ¿Cuántas veces repetimos el 3, no es cierto? Camino con ustedes 1, 2 días y al tercero soy consumado, dice el Señor. Este texto encierra, y de suyo se nota, Fabián, acabas de leerlo, ¿no? Es un poco enigmático en realidad. Y la explicación que podemos hacer a propósito del mismo también puede resultar un tanto enigmática. Por aquello que decimos y dijimos recién, Dios tiene razones que la razón no comprende. Y muchas veces la razón limitada, humana, por eso decimos que esto y la explicación del texto, y sobre todo el penetrar concretamente en este misterio que es la vida, para nosotros resulta, quizás si no tenemos la preparación suficiente, sí, la experiencia suficiente, la consideración de la Escritura Sagrada, nos resulte en un principio muy difícil de entender. Y lo vamos a entender de una manera cabal recién cuando la palabra se hace carne y habita entre nosotros. Porque eso es el principio en el tiempo. Y nosotros estamos en el tiempo, Fabián. Estamos en este tiempo que cambia. La palabra no cambia, es la misma. Entonces lo que es viene a lo que no es. Todavía no somos, estamos, pero no somos. Porque no estamos con Dios. Estamos en el mundo. El Verbo estaba con Dios, era Dios. Pero nosotros estamos en el mundo y somos mundo. Y entonces estas cosas que para nosotros son misterios, sabiduría en misterio, siguen siendo misterios hasta que el Dios que revela los misterios y los hace por el amor, por el inmenso amor con que nos ama, en nosotros vaya rasgando las tinieblas de nuestra falta de entendimiento y nos vaya mostrando, entre otras cosas, tantas cosas, finalmente la vida y su plenitud, nos va mostrando lo que vos estás diciendo. A ver, ¿por qué en Adviento? ¿Por qué en Navidad? ¿Por qué en el comienzo, ¿no es cierto?, de un nuevo año litúrgico, de un nuevo tiempo litúrgico, volvemos a esto? ¿Por qué volvemos al principio que está en el proemio del Evangelio juánico? Y por algo tenemos que volver. ¿Tenemos que comenzar por el principio? Sí. Quizá a fin de año, del año 2021, que como vos bien decís, ¿no es cierto, Fabián?, sea mejor que el año 2020. No sabemos. Depende mucho de nosotros también. Bien, quizá a fin de año lo entenderemos mejor. Quizá la perseverancia en el acudir regularmente a la palabra del Señor, como debe ser por otra parte, nos vaya aclarando estas cosas, porque quizá también, y esto sería lo mejor que nos puede ocurrir y lo mejor que podemos estar haciendo, es estar encarnando esta palabra que es en el principio. Principio, palabra y Dios. Sí. ¿Cómo lo tomamos los 3 juntos, las 3 juntas, Miguel? Principio, palabra y Dios. Esos 3 términos que son algo más que términos, que son algo más que palabras, me parece que unidas, ¿sí?, y redobladas o repetidas en un par de ocasiones, en pocos versículos, significan algo muy importante, encierran un misterio de por sí profundo, principio, palabra y Dios. Efectivamente, porque vos estás hablando de 3 términos: principio, palabra y Dios. Uní los 3 en un solo, vamos a decir, en un solo término, en un mismo entendimiento. En el principio es la palabra, y la palabra es Dios. Uno dirá, ¿es lo mismo? Sí, en la unidad de estos 3 términos, en la plenísima unidad,
si se da en nosotros, y se da en nosotros cuando la conocemos, y la conocemos cuando la vivimos. ¿Conocemos la palabra cuándo? ¿Cuando la leemos y la conocemos literariamente? ¿O cuando la vivimos, cuando la encarnamos? Cuando es en nosotros y en nosotros es la vida que es en el principio. La vida que es en Dios, que está con Dios. La vida que es Dios en nosotros. Ahí tiene el sentido, la unidad de los términos. Principio, palabra y Dios. Y lo junta Juan en este proemio, fíjate. En el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Tal cual, mirá, en el principio el verbo. En el tiempo está con nosotros, Dios con nosotros. Emmanuel, ¿te acordás ese término profético, no? Que solíamos utilizar en la Navidad y en la lectura correspondiente que hicimos. Está en el tiempo, está con nosotros, Dios con nosotros. Y finalmente, y el verbo, la palabra, era Dios. Y entonces nuestro ser, estamos en el mundo, pero Dios está con nosotros, viene a nosotros. Finalmente, ¿somos del mundo? No somos del mundo. ¿En dónde somos? Somos en Dios. Por eso nos quita del mundo, para que en nosotros verdaderamente esté el ser y nosotros en él. El verbo era Dios. Ahí está. Somos en Dios. Finalmente ser. Estar sí en el tiempo para ser en la eternidad. Esa es la función que cumple este principio, la función que cumple este verbo que es en el principio y que en el tiempo se hace carne y habita con nosotros para hacer en nosotros todo aquello que nosotros no podemos, que Dios sí puede, para llevarnos a lo que somos desde el principio. En el principio somos imagen y semejanza de Dios. Somos partícipes de la naturaleza divina. Somos eternos porque así nos hizo Dios. ¿Esto se perdió? Sí. ¿Se perdió completamente? Quizá no tanto, pero hay que recuperarlo. ¿Lo podemos recuperar estando en el mundo? No, tenemos que salir. Estando en la jaula, no, ahí permanecemos siempre limitados. Hay que salir de la jaula, no podemos. ¿Y quién nos saca? El mismo que es en el principio. El verbo viene a nosotros, por eso se hace carne. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Hijo del Hombre. Nuestro Señor Jesucristo hace todo y en todos. Y ahí sigue explayándose San Juan, en todo este pasaje hermoso que terminás de leer, Fabián. El verbo se hizo carne, sí, vino un hombre primero, precediendo al que era antes que él, pero que viene detrás de él en el tiempo. Pero es antes, el principio es antes. Pero tiene que venir al tiempo, porque el tiempo es aquello que nos tiene enjaulado. Tenemos que salir del tiempo. El único que nos puede sacar del tiempo es el que es antes del tiempo. Y nos hizo para el tiempo, uno diría, sí, nos hizo para la eternidad. Estamos en el tiempo, ¿para qué? Para redimir el tiempo, pero con una conducta que sea aquella que es propia de la vida. Pero si no está la vida, ¿cómo va a ser nuestro andar en esta estructura mística que llamamos el mundo? Y no va a ser un andar propio de la vida, ¿no? Va a ser un andar propio de aquel que se queda esclavo de la jaula, esclavo del tiempo. ¿Y no verá la vida? No, claro. La vida es antes y es para siempre. Y de eso se refiere siempre San Juan. Hay que espigar finamente en toda esta lectura del Evangelio de San Juan y de la palabra de Dios en general, ¿no es cierto? Pero aquí está puesto por San Juan con una forma tan adulta, tan profunda espiritualmente hablando, que por eso nos cuesta tanto. Y por eso muchas veces estas cosas nos resultan paradojalmente enigmáticas e ingenuas al mismo tiempo, fíjate. Yo recordaba palabras de San Agustín, el doctor de la gracia. ¿Qué decía San Agustín cuando comenzó a incursionar en la Sagrada Escritura? Le parecían lecturas ingenuas. Era acostumbrado a leer de pronto a un Cicerón, ¿no es cierto?, a uno de los sabios griegos, le parecía ingenuo, hasta que captó el sentido, el significado, la procedencia de esta palabra, y ahí, como decimos, o como dicen los muchachos, le cayó la ficha. Ah, la pucha, está hablando de otra cosa.
Claro que es otra cosa. Es la vida. Ojo, lo que no conocemos. Y ahí aparece entonces ya esa clave que en nosotros significa lo que Dios nos da para justamente iluminarnos. El Espíritu de Dios viene a nosotros. Ya lo vamos a ir entendiendo. A partir de la experiencia concreta, y esa experiencia tiene que ver mucho también con una lectura que vamos a ir haciendo cada vez más profunda a medida que vamos, incursionando más, y un modo más sutil en la misma escritura. Me parece Muy bien, vamos a detenernos un instante, Miguel, para poder reafirmar, para poder meditar en nuestros lugares todo este texto tan profundo que estamos compartiendo con tu generosa y habitual presencia. Por eso convocamos a Silvia Patricia en la operación técnica, que nos lleve de su mano a la música, a escuchar esta bella A quien iremos, interpretada por Romina Di Benedetti, ¿sí? A quien iremos entonces. Toda la tierra se viste de gloria, vientos y mares proclaman a un solo Dios, poderoso. En las praderas resuena serena, en las montañas se oye una fuerte voz. Desde el cielo, maravillosa presencia, la creación es perfecta. Santo Dios, Santo fuerte, inmortal. Con nuestros brazos en alto, con nuestra vida cantamos. Santo Dios, Santo fuerte, inmortal. ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida? ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Maravillosa presencia, la creación es perfecta. Santo Dios, Santo fuerte, inmortal. Con nuestros brazos en alto, con nuestra vida cantamos. Santo Dios, Santo fuerte, inmortal. Santo Dios, Santo fuerte, inmortal. Muy bien, es una interesante metáfora, hecha pregunta, hecha canción, que nos puede interpelar, que nos puede ayudar en este naciente año 2021, y una decisión que tenemos que tomar, que podemos tomar: a quién iremos. La música entonces, con la operación técnica de Silvia Patricia, en este espacio de Radio Fe Latina, a la luz de la palabra, este análisis, este encuentro con la liturgia dominical que hacemos semanalmente junto con Silvia Patricia en la puesta en el aire, las reflexiones de Miguel Carrera, que les habla Fabián Gómez, en este caso compartiendo el segundo domingo después de Navidad, 3 de enero del año 2021, donde la liturgia nos ha propuesto el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18. Y este texto, Miguel,
que es rico, que es profundo, que encierra lo que manifestaste en un par de ocasiones, el misterio, tiene una conclusión, tiene unos versículos finales que ameritan que desde la profundidad de tu meditación, de tu reflexión, la puedas compartir con los oyentes de A la Luz de la Palabra, con los oyentes, hermanos y hermanas, amigos y amigas de Radio Fe Latina. Nadie ha visto jamás a Dios, el que lo ha revelado es el Hijo único, que es Dios y está en el seno del Padre. En algún momento de tu explicación, Miguel, hablaste de enigma, hablaste de misterio. Este final también forma parte de ese enigma, de ese misterio. ¿Cómo es esto tan profundo que de primera instancia resulta complicado y uno tiende a caer en la tentación de seguir de largo porque dice, uy, para mí esto es chino básico, no entiendo no entiendo nada? Nadie ha visto jamás a Dios, el que lo ha revelado es el Hijo único, que es Dios y está en el seno del Padre. ¿Cómo es revelado es el Hijo único, que es Dios? ¿El Hijo único no es Jesucristo? Adelante, maestro, lo escuchamos, dele. Claro, hermosa la canción que escuchamos también, claro, por parte de Romina, muy bien. Es una interpelación, porque sí, tenemos la puerta abierta de la jaula, como vos dijiste. Claro, bueno, claro. ¿A quién iremos en este 2021? Y claro, al que nos abre la jaula, precisamente. Si nos abre y nos invita a que lo sigamos. Y este es el tema. Fíjate, nadie ha visto jamás a Dios. No lo podemos ver a Dios. Y el objetivo es ver a Dios un día diferente tiene que ser. Claro, le decimos el día del Señor. Ahora, ver a Dios, nadie lo ha visto, pero el Hijo lo revela. ¿Quién es el Hijo? Aquel que dice ser el Hijo de Dios. Aquel a quien lo toman por blasfemo e impostor aquellos que no lo conocen y no lo reconocen a Dios en el Hijo. Recordaba un pasaje que hemos citado varias veces en estas conversaciones, Fabián, y que viene quizá a cuenta de lo que estás preguntando y estamos viendo ahora. O fíjate que a Jesús, sus discípulos, los más cercanos, le preguntan en un determinado momento. Le dicen, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Bastante pretensión la de Felipe, pero claro, una pregunta fruto de la que era toda ignorancia en los discípulos. ¿Y qué le dice Jesús? Fíjate, también es enigmática la respuesta. ¿Cómo, Felipe? Tanto tiempo, reparemos, tiempo, que he estado con vosotros y aún no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Uno diría, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo? Lo que estamos viendo es al Hijo, pero no es el Padre. ¿O cómo es? Sí. El que ve al Hijo ve al Padre, porque el Hijo está en el seno del Padre. Y desde el seno secreto del Padre nos revela el misterio del Padre. Y entonces vemos al Padre, vemos a Dios. ¿En dónde lo vemos? Lo vemos en el prójimo, lo vemos en aquel que es precisamente el que viene a revelarnos el misterio, el que viene a quitar de nosotros las tinieblas que nos impiden ver aquello que nos muestra la luz. Uno dirá, pero entonces, ¿cómo lo muestra? Claro, vamos a empezar por esto. ¿Cómo quiere verlo usted al Padre? ¿Quiere verlo como algo finito, como algo transitorio, como algo temporal? ¿Así quiere ver al Padre? ¿Así quiere ver al principio? ¿No es mejor que usted se eleve a ese principio? O mejor dicho, que lo eleve aquel que viene a elevarlo, porque viene precisamente de ese principio y está en el secreto del principio. Es el que está en el seno del Padre, en el seno del secreto, es el único que puede revelarnos el secreto. Sí, claro que es así. Y a eso viene precisamente. Pero tiene que venir de una manera que podamos verlo. Porque nosotros estamos acostumbrados a ver de la única manera en que vemos. Con los ojos literales,
con los sentidos oculares, pero ver de otra manera todavía no. Todavía tenemos que elevarnos. Uno dice ver con los ojos del corazón, ver con los ojos de la fe. Pero hasta tanto en nosotros no sea una fe crecida y no seamos adultos en la visión de las realidades que nos muestra a la luz de la luz, el que es la luz en nosotros, y bueno, todavía no vemos, no sabemos lo que vemos, no entendemos. Es otra cosa, pero esa otra cosa es infinitamente más grande. Es antes de nosotros en esta condición en que nos encuentra. ¿Cómo es un adulto en la fe, Miguel? ¿Qué conductas tiene? O tenemos como aquello de luz y sombra, gracia y pecado, algo de ángel y demonio. Somos adultos en la fe muchas veces y otras tantísimas adolescentes. ¿Cómo es un hombre, una mujer, un hermano, una hermana adulta en la fe? Y mira, tendríamos que establecer al modo de la comparación, ¿no? Uno dirá al modo parabólico. Sí, como es un adulto desde el punto de vista biológico, que es la realidad que conocemos en la visión inmediata a la que estamos acostumbrados, ¿no? Bueno, es un hombre que ha transcurrido una cantidad X de años, probablemente unos 50, ya 60 años, y ha llegado a una comprensión que a los 10, 15 años no tenía. Evidentemente ha crecido. Bueno, un adulto puede gobernar un país, un joven posiblemente no pueda para nada. Es decir, tiene una visión más larga, ¿no? Es como la luz larga que pones en la ruta, ¿no es cierto?, que te garantiza la visión más lejana también. Bueno, el adulto es el que ha crecido a través de la experiencia, vale decir del hacer estas cosas, ha crecido y va conociéndolas. Y finalmente se va acercando, cada vez ve más y reconoce más cosas, hasta finalmente ver al que hace todas las cosas, y el que hace todas las cosas en uno. Y así en la vida espiritual, vamos nosotros a medida que recorrimos este territorio de la fe, y vamos avanzando, y vamos entonces siendo testigos de lo que Dios nos va mostrando en este recorrido, en este camino nuevo que hemos emprendido, en este camino interior, espiritual, vamos viendo las cosas que son del espíritu, y vistas conforme a un espíritu que ha sido recuperado en la vida y para la vida, que tal es lo que ocurre con la vida del cristiano. Por eso viene el Espíritu de Dios a nosotros, por eso viene Dios a nosotros, viene en la carne y viene en el Espíritu, porque aquel que vino en forma humana, el Hijo del Hombre, después desde la gloria, plenísima luz, a la cual llega, después de andar con nosotros según la carne en este mundo, asciende y llega a la plenitud de la vida, de la gloria, a la gloria del Padre. El Padre lo glorifica porque ha glorificado al Padre, lo ha mostrado de la manera en que podemos verlo, todavía estando en el mundo. Y podemos verlo, digamos, conforme a lo que vamos entendiendo, el que nos revela el secreto del Padre. Hay un Dios en los cielos, sí, que revela los secretos y los hace por medio del Hijo que está en el seno, que viene del secreto, y lo revela al hombre al modo en que humanamente se lo puede entender, para que el hombre eleve y se eleve en el espíritu y llegue finalmente a la plenísima comprensión y finalmente visión de la gloria, porque también ha de participar de eso. Ahí verá a Dios, cuando alcance la perfecta semejanza a la cual nos llama, nos convoca a Dios y lo hace por medio del Hijo, y en esa semejanza ya cumplida, desprendidos del cuerpo mortal, entonces veamos a Dios cara a cara, lo veamos como Él es, lo veamos conforme a la luz de la luz, a la gloria de la gloria. Cuando seamos glorificados, pero hemos también de glorificar a Dios, aquí abajo, en el mundo, en nosotros. Y eso es toda una vida ascendente, cristiana, que tenemos que desarrollar guiados por el poder de Dios, que es Dios en Cristo Jesús como Hijo del Hombre en el tiempo. El Espíritu Santo que es Dios en nosotros, que nos capacita y nos da el poder para poder obrar aquella palabra que nos enseña, el que nos revela el secreto. Y así, completada procesionalmente la operación del Dios uno y trino, en nosotros acontece aquello que solamente Dios puede hacer.
reconducirnos y recuperar en nosotros la vida perdida y otra vez lo que Dios hace y nunca se pierde, la plenitud de la vida en nosotros. Pero esto lo hace Dios. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Creer, entregarnos, abandonarnos en Dios. Humildad y obediencia. Reconocer lo que decía Sócrates. Solo sé que nada sé. Negarnos a nosotros mismos para poder conocernos a nosotros mismos. Y eso es todo un trámite que humanamente parece imposible. E inclusive desde una explicación como la que estamos balbuceando nosotros, sí, parece a veces inexplicable también. ¿De qué está hablando? Bueno, pero es así, una especie, digamos, de síntesis de todo aquello que lleva una vida, una experiencia de vida en el tiempo. Cuando partamos del tiempo vendrá la realidad puramente espiritual que no excluye al cuerpo, pero que lo espiritualiza para aún estar finalmente en un lugar, el que ha preparado Dios para el hombre, en un lugar que a nosotros nos parece, bueno, una fantasía. Quizá no sea un lugar físico al modo en que entendemos físicamente todas las cosas desde el límite de la jaula y del espacio-tiempo. Pero es el lugar ideal, es el lugar de la vida, es el lugar eterno, es el lugar de Dios. La vida era la luz de los hombres, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos crecieran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. A ver, ¿qué es esto de la iluminación, la luz, por sobre las tinieblas? Jesús es la luz, Cristo es la luz, Dios es la luz. Hablamos de la luz que nos da energía. ¿De qué hablamos cuando hablamos, según lo que dice Juan, de la luz? Digo, porque si un texto pone de manifiesto a la luz en tantas ocasiones, Miguel, indudablemente tenemos que darnos cuenta que la luz, algo muy importante tiene para decirnos, algo muy importante trae consigo. ¿Qué es esto entonces de la luz? A ver, ¿es algo más de lo que entendemos físicamente por la luz? ¿Cristo es la luz? Digo, también cuando pensaba en formularte esto, me acordaba de la vigilia pascual, ¿no? Y esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Bueno, pero dale vos entonces con esto de la luz, Miguel Carreras. Sí, la luz, lo dice el mismo texto de San Juan, ¿no? Claro. Él era la luz, y la luz es la vida que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. ¿Quién era la luz? La palabra, el Hijo, el Verbo, era la luz. ¿Y es la luz qué cosa? La vida, es nuestra vida, la vida que no tenemos, la vida que nos trae aquel que viene a nosotros, que es la vida procedente del Padre. Ahora, la luz, ¿en dónde se manifiesta? Y en las tinieblas, raja las tinieblas. ¿A qué llamamos tinieblas? Y a la oscuridad, a la falta de luz. ¿Qué entonces qué sería la oscuridad? La noche, la falta de luz, la muerte en que estamos. ¿Qué viene la luz? A rasgar las tinieblas. ¿Qué viene la vida? A aniquilar la muerte. ¿Qué hizo el que era la luz? La vida de todo hombre que viene a este mundo, que lo recibe, que verdaderamente cree y lo sigue. ¿Qué pasa con este que asume esa actitud? Bueno, en ese entonces lo que hace aquel que es la luz, que viene a rasgar las tinieblas, aniquila la muerte. Por eso resucita. La muerte, el último enemigo que tiene el hombre y al cual no puede vencer, no puede con el Señor de la vida, no puede con la luz de la vida. Resucitó el Hijo del Hombre, Jesús, que vino a nosotros, y en Él resucitamos nosotros si verdaderamente lo recibimos. Le creemos y lo seguimos.
¿A dónde nos conduce? ¿Y a dónde nos conduce? Decimos a la gloria. ¿Qué es la gloria? La plenitud de la luz. ¿Qué es la plenitud de la luz? La plenitud de la vida. El término luz es sinónimo de vida. Lo está utilizando en ese sentido San Juan, la escritura en general, ¿no es cierto? Y ya desde el principio lo vemos en el Génesis. Vos fíjate que la primera cosa que hace nuestro Dios, ¿cuál es? En el principio, dice el Génesis, creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Y dijo Dios, la palabra, dijo, sea la luz, dijo, sea la vida. E hizo Dios, ¿qué hizo? La luz. Y vio Dios que la luz era buena, que la vida es buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y a la luz llamó día, y a las tinieblas llamó noche. Las tinieblas no son día. Nosotros vemos a la luz del día, no vemos de noche, no vemos cuando estamos en tinieblas. El hombre está hecho por Dios para que vea la luz, porque la luz es la vida, para que vea la vida, para que posea la vida. Desde el principio ya lo dijo Dios, porque Dios vio que la luz era buena, pero no vio que las tinieblas eran buenas. Por eso las separó, por eso separó la vida de la muerte. Y para nosotros, ¿qué determinó? La vida. Ahí volvemos a San Juan ahora. En el principio era la palabra, era el verbo. El verbo estaba con Dios, el verbo era Dios y todo fue hecho por Él y nada de lo que existe fue hecho sin Él. Él era la luz y nada de lo que fue hecho para la vida fue hecho sin el principio de la vida, por el autor de la vida. Y nosotros somos obra del autor de la vida, creación del autor de la vida, creación de Dios que nos hizo, y acá se añade algo, que en Adán se ve, lamentablemente se pierde después también. Este es otro de los misterios, porque fue tomado del polvo de la tierra que estaba desordenada y vacía, así como está el hombre cuando viene la luz a él, cuando viene el Señor a buscarnos. Bien, tomado del polvo, sí. Hubo que insuflarle, sí, aliento de vida para que fuera un alma viviente. Acá tiene el Señor que insuflarnos otra vez el Espíritu Santo para que verdaderamente vivamos, podamos vivir esa palabra que nos viene a buscar, la luz que nos viene a iluminar, y finalmente ser poseedores de esa vida, de esa luz, de la cual tenemos que ser también nosotros en este mundo, porque así como vino un precursor anunciando aquel que era la luz, Juan el Bautista, que no era la luz, era un enviado por Dios, era un hombre, pero lo anunciaba, así nosotros también. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando realmente la luz ha venido a iluminarnos y a rasgar nuestras tinieblas, a anunciar a aquel que hizo todo en nosotros. A anunciar aquello que en nosotros es cierto, si verdaderamente recibimos la luz, vale decir, si así como hizo el verbo, Dios, que era Dios, encarna la carne, encarna esa palabra, la palabra se hace carne, así, si en nosotros la palabra que escuchamos, que leemos, que oímos, la vivimos, la encarnamos, entonces se produce el misterio. La palabra se hace carne y la vida está en nosotros. Pero hay que vivirla para conocerla. Si no, seguimos, proclamando, recitando, sí, diciendo frases muy elocuentes, sí, teológicamente muy sabias, muy elevadas, pero la vida no está en nosotros, porque esto hay que encarnarlo, hay que vivirlo. Y ahí en nosotros se hace verdaderamente la luz. Bien, Miguel, creo que queda dicho. A ver, a ninguno de los dos nos gusta y nos atrae el tema del resumen y de la síntesis, pero trataremos de ser para este primer encuentro a la luz de la palabra lo más sintético posible, y nos gustaría cerrar con una minúscula reflexión, al menos, de la carta a los Efesios en su capítulo 1, versículos 3 al 6 y 15 al 18. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo, y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia que nos dio en su Hijo muy querido. Por eso, habiéndome enterado de la fe que ustedes tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los hermanos, doy gracias sin cesar por ustedes, recordándolo siempre en mis oraciones, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente, que le ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos. Esto es palabra de Dios. Miguel, pertenece a la carta de los Efesios, y aunque no sea tu fuerte, aunque no sea nuestro fuerte, nos gustaría que antes de la despedida una mínima reflexión final al respecto. Sí, es que la reflexión está en el mismo texto. Fíjate vos, Fabián, uniendo este texto de Pablo a los Efesios, es de San Pablo seguramente, con el Evangelio de San Juan, cómo estamos cayendo en el mismo concepto inicial. Acá está hablando a cristianos que verdaderamente están encarnando la palabra, que verdaderamente están andando en conformidad con la fe y la gracia recibida por parte de Dios. Por eso están siempre en las oraciones, que deben estar en nuestras oraciones también nosotros mismos y todos aquellos seres queridos y aquellos que conocemos, que son verdaderos testigos de la luz, verdaderos hermanos en la fe, ¿no es cierto? Bueno, es un hecho muy concreto. Aquí lo ve la congregación que ha contribuido a fundar San Pablo. Por eso surge este texto, que es mucho más elocuente que lo que podemos decir nosotros. Yo creo que Fabián es un fantástico resumen a propósito de lo que hemos conversado, ¿eh? Me quedaría con esto. Muy bien, Miguel, que el Señor te bendiga, que tengas un año lleno de Dios. Un gusto comenzar este año de Radio Fe Latina a la luz de la palabra, junto con vos, junto con Silvia Patricia, que nos da una mano gigante en la operación técnica. Que este año por nacer puedas ser llenado con la vida de Dios en nuestra vida, y que, si es posible, el deseo está de reencontrarnos la próxima semana aquí es radiofelatina.net, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Miguel, que el Señor te bendiga, que el Señor los bendiga, y nos encontramos, si te parece bien. Me parece muy bien, Dios mediante siempre nos encontramos, Fabián, y yo creo que como conclusión ultimísima, ¿sabes lo que nos quedaría? El momento feliz que hemos compartido entre Patricia, vos y yo al considerar esta palabra. Yo estoy muy feliz, y creo que vos también. Se nota en tu manera de leer, hablar y finalmente despedirte. Así que estamos todos felices porque la palabra de Dios ya nos hace felices. Y en esa felicidad esperemos permanecer y vivir el año que se nos viene. Dios quiera. Muy bien, feliz 2021 que está por nacer, que está llegando a nosotros. Con Silvia Patricia hacemos el cierre y el reencuentro la próxima semana. Aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Hasta entonces, si Dios quiere. Gracias. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.